Muy buenos días a los compañeros de los medios de comunicación y también a las personas que se conectan a través de las redes sociales. El día de hoy, el gobernador del Estado, el contador Martín Orozco Sandoval, ofrecerá un mensaje previo al informe técnico que nos impartirá también el titular del Instituto de Salud de Aguascalientes, el doctor Miguel Ángel Pisa, con la presencia también de la doctora Maru Velasco. Adelante, por favor, señor gobernador. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación, gracias a nuestros amigos que nos están conectados en las redes sociales. Quiero comentar sobre todo el tema del día de ayer en Durango. Me incursión a la Alianza Federalista. Inició como el noreste, pero ya hay de todas las regiones del país. Entonces, quiero comentar algo respecto a eso. Primero, pues el tema de salud, que es el que sin duda también el día de ayer en Durango fue tema de salud, tema de economía, o sea, no es un tema exclusivo de Aguascalientes, la verdad que la preocupación principal en todo el país es salud y economía. Pues agradecer nuevamente a los medios, saludar a los medios, a los que nos escuchan, y agradecer al sector salud, como en todas las ocasiones que tengo la oportunidad de estar con ustedes. Agradecer al sector salud, ya prácticamente llegamos en unos días a 3,000 recuperados, 2,755, pronto estaremos, que luego es una cifra que no tomamos en cuenta, pero es importantísima porque eso significa que después de detectar a un positivo, pues se le dan todas las recomendaciones, cumple con el aislamiento y la verdad es que es importante esa cifra, seguir haciendo muchísimas pruebas como lo estamos haciendo, tomar las medidas, nuevamente insisto, ayer también uno de los puntos incluso en Durango era el tema del que se estará analizando por parte de la región, quizás en todos los estados que estaremos en la región, porque serán decisiones que deben de tomarse en los 11 estados, el tema del cubrebocas obligatorio, que eso se estará analizando, y ya nos reuniremos la región en una semana y media. Aquí son más dinámicas las reuniones de esta alianza por el hecho que son temas de COVID, y COVID pues, todos los días está cambiando y necesitamos de estar tomando las decisiones necesarias. Entonces, agradecer el tema de salud al sector salud y decirles que tengamos confianza en el Estado, en el gobierno, en el Hidalgo, en todo el sector del ICEA, ayudar y colaborar mucho con el IMSS y con el ISSSTE. Y el tema de economía, no dejamos de impulsarlo, buscar ese equilibrio de cuidarnos, pero también de generar economía para generar empleo. Perfectamente, ustedes saben que hay una acumulación de 6,000, aproximadamente un poquito más de 6,000 desempleos en el año. Nuestra meta siempre había sido, y lo logramos en los primeros 3 años, empleos arriba de 16,000, que eso fue la meta que nos pusimos desde la campaña. No contemplábamos este golpazo y bueno, pues ya en el resumen del año son 6,000 aproximadamente. Las cifras 6,000, 5,000 no recuerdo perfectamente, pero son como 6,200 de pérdida en este año, de los estados que menos ha perdido, y que seguramente queremos frenar esta caída. ¿Y cómo lo hacemos? Pues reactivándonos todos, comprando en lo local. Hoy tendré un evento de cómo empujar y el tema del consumo local, de cómo ayudar a nuestras tienditas en los negocios de las colonias, el cómo comprarle a micro, medianas y pequeñas empresas de Aguascalientes. Eso es fundamental para evitar la caída del empleo. La obra pública, no dejo de estar licitando obra pública con la eficiencia que ustedes siempre saben que he tenido en el manejo de los recursos del Estado por la transparencia que aquí se maneja y que de eso nos permite tener recursos también para poder hacer obra pública. Entregamos el puente de San Ignacio, la primera calzada, luego haremos el próximo año otra calzada, un puente hermosísimo que no solamente es un tema que va en el proyecto de movilidad, sino al contrario también un rescate del antiguo puente de más de 277 años y que es un símbolo de Aguascalientes y que la verdad es una gran obra de infraestructura que se hizo en el poniente y que une toda una zona que se está desarrollando en el poniente
de vivienda y negocios. Entonces la obra continúa, seguimos trabajando con el puente o el paso del libramiento del Papa y pronto arrancaremos otros proyectos importantes. Estamos haciendo obra en los municipios también, ya se licitaron muchas obras pequeñas en los municipios, vamos a hacer otras más en comunidades de la capital y posteriormente continuar con proyectos también educativos. Entonces el tema del plan de reactivación económica ha funcionado y el tema central es perder los menos posibles empleos y créanme que lo estamos logrando entre todos. Por eso los invito a seguir consumiendo, reactivando la economía con responsabilidad en la salud en Aguascalientes. Bien, paso al tema de la Alianza Federalista. ¿Por qué federalista? Sin duda, al final buscamos cómo fortalecer municipios y estados en cuanto a su hacienda, su hacienda pública. Sí hemos logrado muchísimas facultades en la parte de reformas constitucionales donde le dan más facultades a los estados, ¿no? Por ejemplo, una que hace poco estuvo en debate mediático, que lo dijo el señor presidente, el tema de CIPINA, ¿no? Pues se creó CIPINA, yo estaba en el Congreso cuando se creó en el Senado y en la Cámara de Diputados, se crea CIPINA, y bueno, va una responsabilidad más para los estados, y así te puedo contar fácilmente cerca de 50 nuevas responsabilidades en los últimos 40 años que se creó la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces se creó una Ley de Coordinación Fiscal en los 80 en base a lo que en los 80 tenías tú como responsabilidad estatal y municipal, y ahora nos han trasladado una de responsabilidades y una de instituciones y de organismos descentralizados, y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Bueno, pues nada más les digo, no, hay un Instituto Estatal Electoral y hay un Tribunal Electoral, y así nos podemos ir a muchos más, y todos cuestan. Entonces estamos con una ley de distribución de los recursos que, insisto, donde de cada peso que agarra Hacienda, 80 se queda la Federación y 20 lo reparte a estados y municipios. Entonces esta alianza al final lleva un objetivo muy claro, el tema de fortalecer el federalismo, y dentro de los puntos a fortalecer, el más importante sin duda es toda una parte de una nueva Convención Nacional Hacendaria, pero que realmente vayamos al fondo, que tengamos la voluntad política para llegar a esta nueva redistribución de recursos, y esto no significa que se le vaya a dar menos lana a aquellos que menos aportan, eso también es un hecho. O sea, estamos perfectamente claros que el tema de la distribución de recursos se da para todas las entidades federativas, independientemente que no aporten mucho recurso a la federación. Ojalá todos sean competitivos y todos también aporten a la federación para que luego se regrese más lana. Entonces se vio, ese es el objetivo de esta convención, ya somos 11, la arranca el noreste sin duda, el próximo de mañana en 8 será otra reunión donde creo que ya entrarán otros dos estados para llegar a 13 estados, y esto pues le va a ir dando fuerza a esta alianza que surge con esa idea de fortalecer estados y municipios. ¿Qué se vio el día de ayer? Sin duda el tema de salud, que me acompañó el doctor Pisa, y uno de los puntos de los que se hablaron es, nos acompañó un exsecretario, Julio Frey, y posteriormente, y ahí se tomaron algunos acuerdos, ¿no? Sobre todo, algo que tenemos que prever, todos los estados preocupados para ello, es un padrón de médicos y enfermeras en el determinado momento que se saturen los hospitales, quizás no sea por el tema de camas o espacios o ventiladores, sino el mayor problema podría ser el tema de padrón de médicos y enfermeras, un padrón dentro de los estados que componemos la alianza, para poder compartir igual algunos recursos humanos para poder distribuirlo en los estados. Un proyecto de costo, eso es bien interesante porque va ligado con el tema económico o presupuestal, que como esto no tiene fin, o sea, no está, nadie te puede decir
hasta qué mes va a bajar la pandemia, tenemos que hacer una proyección de costos para el próximo año como un presupuesto específico COVID, o sea, ya no tanto como salud. No olvidemos que en septiembre se presenta el paquete económico de la Federación y ¿qué es lo que buscamos ahí? Que el gobierno federal haga un rubro específico, que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados en especial, etiquete ya recursos específicos para COVID, porque nadie asegura que para enero o el próximo año vayamos a seguir teniendo esta pandemia. Entonces hablamos también de eso. Otro es el prepararse, algunos estados que están ahí, porque se les va a juntar tres problemas de salud pública, que es dengue, influenza y COVID, y para eso también tiene que haber una prevención tanto de recursos y de equipos para que podamos estar preparados. Y plantear muy claramente una propuesta de paquete económico 21, para el 21, al gobierno federal en cuanto al sector salud, para que no nos tome desprevenidos como ahora, ya que ahora el gobierno del estado o los gobernadores son los que están subsanando toda la parte económica de salud. Y en economía, que es la parte donde yo me voy a meter más en esta alianza federalista, retoma un punto bien interesante que trae la Alianza del Bajío, que igual de mañana noche estará la Alianza Federalista en Guanajuato y vamos a hacer un ejercicio con la Alianza del Bajío para empujar ambos, y aquí ya seríamos 15 estados, empujar ambos un proyecto que es organismos internacionales de promoción y difusión de México para inversión extranjera. Lo que era antes ProMéxico, que también lo traíamos nosotros en la Alianza del Bajío, con una representación en Asia, otra en Europa y otra en Norteamérica, y eso, bueno, la fusionamos, la idea de la Alianza del Bajío con la Alianza Federalista en materia económica, y ojalá la podamos definir en los próximos meses, seguramente entre agosto y septiembre, para ya tener una representación, ya no solamente de la Alianza del Bajío, sino de los 15 o 20 estados que vayamos a terminar siendo en esta alianza, esa representación por la necesidad de seguir promoviendo al país. ¿Cuál era el objetivo principal de esa alianza? Tan sencillo, o sea, nosotros durante prácticamente los últimos 6 años estuvimos dentro de los 25 países más atractivos para inversión. Y hace unos meses nos dieron la noticia que ya no estamos ahí. Entonces, nuestro primer objetivo es poner las condiciones, generar las confianzas, tener las vinculaciones, hacer el lobby para que este país y al final luego los mismos estados de la alianza podamos estar promoviendo y difundiendo las ventajas que tienen las regiones y los estados para inversión extranjera. Yo creo que en temas de economía se vio eso. Bueno, se había hablado estuvo con esta alianza antes de que yo entrara Gurría, el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Entonces se hace un acuerdo de cooperación económica con Gurría, que México pertenece a la OCDE, y podamos tener también ahí una proyección que desgraciadamente desde el gobierno federal no se está dando y que tenemos que entrarle nosotros a sustituirla. Entonces, y por último, también en temas de economía, el próximo reunión, seguramente el tema hoy, sin duda en esta alianza, será el tema de la Convención Nacional Hacendaria. Para fortalecer el federalismo, que es como surge esta alianza, sin duda tiene que caer una Convención Nacional Hacendaria, que ojalá el presidente tenga la voluntad. Solamente ha habido 4 en la historia de este país, la última fue en el 2012, con muy pocos éxitos. La más exitosa creo fue en el 37, en el 54 fue la otra, en el 20 y tanto la otra, y hasta el 2002 la cuarta, donde no tenemos muchísimos éxitos de ella. Entonces sí tenemos que replantear sin duda todo el tema del pacto fiscal con una nueva Convención Nacional Hacendaria. Pues esos son los temas de la nueva alianza en la que pertenece Aguascalientes, en la que participa, y estaré en materia económica, presupuestal y financiera, en el rubro en el que podríamos participar más y que Aguascalientes y el país se vea beneficiado. En estos seguramente llegaremos de 15 a 20 estados formando parte de esta alianza importante para el país. Pues es cuanto, y adelante con algunas preguntas.
Abrimos el bloque de preguntas y respuestas. Gabriela Jiménez de Al Día. Para el gobernador, preguntarle su opinión respecto a los llamados moches para la aprobación de la reforma energética, tema del que se habló en su momento y ahora resurge. ¿Reforma? ¿Fue reforma? De la reforma energética. Sí, pero fue reforma. ¿Quién presentó nombres? Un medio nacional presentó algunos nombres. Sí participé en la aprobación, participé en el Congreso. Acuérdense que como senador me tocó el Pacto por México, donde contemplaba varias reformas de fondo. Entré en algunas muy fuertes y participé fuerte, como en la hacendaria, en la financiera, en la competitividad. Participaba algo en la educativa con mi compañero Juan Carlos Romero Hig. Y la verdad es que en la energética era enlace allí otros compañeros. La votamos sí por la competitividad que debe tener el país, y lo he dicho siempre, Aguascalientes se ha visto beneficiado en el tema de la reforma energética por muchas inversiones. Tenemos 9 inversiones consolidadas, 6 en proyecto de generación de energía fotovoltaica, y eso ha generado empleos, ha generado una mayor competencia del Estado por tener energías limpias. Es un tema de sustentabilidad, no es posible que estemos todavía generando energía con carbón. O sea, cuando tenemos el sol, tenemos agua, tenemos aire, y esos recursos naturales los debemos aprovechar para generar la energía y ser competitivos a nivel en industria. Entonces, estuve ahí. El tema que se está investigando, que se investigue, yo no tengo ningún problema. Fui parte, estoy con el presidente en ese tema, con todo ante el abuso del manejo de los recursos públicos, la corrupción desmedida, el tema si hubo moches, con todo, con quien haya habido moches. La verdad es que este país está dolidísimo de esto, y voy a meter un poco la parte electoral, porque el país estaba harto de la corrupción, de lo que está harto la corrupción, y la verdad es que si la corrupción sigue, el país va a seguir harto, y no vamos a ver con claridad hacia dónde va este país, con una mayor estabilidad, pero sobre todo con una mejor calidad de vida, porque cada peso de corrupción, le aseguro que le daña a una persona en su calidad de vida, porque es un peso que no le llega a una familia que necesita crecer y tener esa movilidad social. Entonces, fue en mi legislatura, sin duda, pero con toda la tranquilidad, y yo estoy convencido que si hay, pues que se castigue, y si no hay, pues que se aclare todo lo que se ha estado manejando ahora a nivel nacional. Pero no podemos seguir con tantos actos de moches y corrupción. Mayolo López de Reforma refiere: entendemos que hoy hay CONAGO. ¿Qué posición llevaría usted, señor gobernador? Hay CONAGO. Hoy es la entrada de mi amigo Carrera, Juan Manuel Carrera, de San Luis Potosí. La verdad es que CONAGO tuvo un momento brillante, o sea, y la verdad, y más en un fortalecimiento impresionante de la distribución de los recursos, especialmente de los excedentes del petróleo en otros tiempos. Ahora necesitamos tener, y lo digo con muchísimo respeto para hoy que entrega mi amigo Carlos Mendoza y que lo recibe Juan Manuel, sí se requiere tener mayor impacto en las políticas nacionales, que los estados realmente fortalezcamos las decisiones del gobierno federal en una coordinación y en un trabajo conjunto y equipo con el Ejecutivo. Ahí estaremos, yo apoyando con todo a Juan Manuel cuando nos convoque, pero con decisiones que tengan que tomarse en conjunto con el gobierno federal, porque luego tomar decisiones de los 32 estados para que no terminen ejecutándose porque se requiere la voluntad del Ejecutivo federal no tiene sentido. Apoyar con todo, ese es mi papel, y complementar las decisiones y los movimientos que tengamos que hacer para fortalecer los estados de las otras alianzas en las que pertenecemos. De líder empresarial refieren: tras la reunión del día de ayer con los gobernadores del Norte, Centro y Pacífico, ¿qué nuevas estrategias alista Aguascalientes para su reactivación económica? Sí, justamente, y la verdad es que se tomarán muchos temas ahí, cuando insisto que el principal en esa nueva alianza, ya Norte, Sur, Centro, ya por eso le llaman ya a la alianza federalista, ¿no?
El objetivo es fortalecer los estados y municipios, porque ese es nuestro objetivo en la Convención Nacional Hacendaria. ¿Qué es lo que le puede ayudar a Aguascalientes? Sin duda las medidas como estas que se tomarán y acelerarán aún cuando ya la habíamos planteado en la Alianza del Bajío. Las representaciones que tengamos a nivel internacional para la inversión extranjera y la parte de proyectos específicos para micro, pequeñas y medianas empresas, o bien acuerdos entre estados o regiones también para la promoción de nuestros propios productos. Entonces, hoy en la tarde el líder empresarial, algunos puntos que vamos a hacer muy en concretos para la reactivación económica y poder otorgar, mayor garantía para la permanencia de los empleos. Muy bien, señor gobernador, estas serían las 3 preguntas. El tiempo ha concluido. Las preguntas que lleguen con posterioridad serán, como suele suceder, dadas su respuesta por escrito. Muchísimas gracias, señor gobernador. Doctor Pisa, damos unos segundos para que nos haga el favor de iniciar con el informe técnico. Damos inicio ahora al informe técnico. Sin más preámbulo, por favor, doctor Pisa. Buenos días a todos los que nos ven por este medio. Vamos a dar inicio a la información de todos los días del corte del comportamiento de la pandemia de COVID. Tenemos que a nivel nacional se reportaron 317.635 casos acumulados y confirmados activos 28.361, con 81.411 sospechosos y con 36.906 defunciones hasta el día de ayer. El comportamiento en nuestro estado es de la siguiente manera: sigue creciendo las cifras de recuperados, 2.755 pacientes, tenemos 4.056 casos confirmados, 312 sospechosos y casos negativos 11.605 con 219 defunciones hasta el día de ayer, lo que me da un total de 15.973 pacientes que fueron estudiados para descartar la presencia de COVID. El comportamiento por municipios lo vemos al lado derecho, sigue siendo Aguascalientes el que más tiene, Rincón de Romos, tenemos también a Jesús María con el comportamiento más alto de la pandemia. Las pruebas realizadas, estamos realizando 1.095 pruebas por cada 100.000 habitantes, somos el tercer estado que aplica pruebas. Como ustedes pueden ver, han ido incrementando el número de pruebas todos los estados y eso nos ha hecho que tengamos un mejor control de la pandemia. Tenemos la que sigue, por favor, son las letalidades, y tenemos que la mortalidad, tenemos un 5.5, somos la cuarta que tenemos la letalidad más baja de los 4 estados, estamos en cuarto lugar, y si hiciéramos a un lado los reportes de los pacientes foráneos, pues tendríamos una letalidad del 4.9%. La ocupación hospitalaria, seguimos con una buena aceptación o buena cantidad de camas disponibles. En este momento tenemos una ocupación del 25% en camas generales, lo que nos da una todavía amplitud del 75% de capacidad de camas hospitalarias generales. En las camas de ventilación o que ocupan un ventilador respiratorio por terapia intensiva, tenemos una ocupación del 28% y nos da una capacidad todavía del 72%. Entonces seguimos manteniendo una buena capacidad hospitalaria. Esto es lo que nos debe dar la tranquilidad hasta el día de hoy. La distribución o la forma como se distribuye la enfermedad en nuestro estado es de la siguiente manera: leves, graves, muy graves. Tenemos que graves 59, muy graves 50. La distribución la tenemos de esta manera: graves 38 en el IMSS, 17 en el sector salud y 4 en el ISSSTE. Muy graves 32 en el IMSS, 14 en el sector salud y 4 en el ISSSTE.
La positividad, ustedes van viendo cómo la curva se va haciendo ya más notoria. Entre los 20 y 59 años es donde tenemos la mayor prevalencia. Sigue siendo la edad más productiva de nuestros ciudadanos la que presenta casos positivos o la que convive más frecuentemente en el ambiente de convivio social. La mortalidad ya la reportamos, tenemos reportado 6 defunciones hasta el día 12 de julio. Por día estamos viendo un comportamiento, aunque sí se incrementa en algunos picos, tenemos un comportamiento estable entre 3, 4, 5 máximo en promedio. La mortalidad pues sigue siendo predominante en el sexo masculino. En el municipio de Aguascalientes, como le dijimos, por ser la que tiene la mayor prevalencia de casos positivos. En el grupo etario, por la mortalidad la tenemos que ya se distribuye en la gran mayoría de edades, pero con un predominio considerable entre 45 y 79 años. Sigue siendo el IMSS el que acumula el mayor número de casos de defunción y tenemos la defunción sigue siendo el IMSS la mayoría, y las enfermedades que acompañan al COVID como comorbilidad tenemos que sigue siendo hipertensión, diabetes, obesidad, insuficiencia renal y asma. Son las más frecuentes. Es todo, nos quedamos en espera de las preguntas. Abrimos el bloque. Magda Valtierra, de Más que Radio. Doctor Pisa, respecto a la donación de plasma, ¿cuáles son los requisitos que deben de cumplir los candidatos? Miren, el requisito que se está pidiendo es que primero sea un paciente que haya sido positivo a COVID, que tenga 2 pruebas negativas y aproximadamente 15 días, un mes de haber presentado su cuadro, y acudir al centro de transfusión como donador voluntario a donar plasma. Desde luego ahí le tendrán que hacer todo un interrogatorio por si no tiene otras enfermedades que pudieran contaminarse con la transfusión. Arturo Castellanos, de TV Azteca, ¿cuántos laboratorios particulares están certificados o autorizados para realizar las pruebas COVID y de qué depende dicha aprobación? ¿Cuántos tenemos en Aguascalientes? 2, ¿no? 3 ya, 3. La aprobación depende de que cumplan con los requisitos que les está exigiendo el INDRE, que es el máximo laboratorio de control epidemiológico en el país, y les pide ciertos requisitos de procedimientos, sobre todo que tengan la infraestructura, que esté capacitado, y les da un certificado que efectivamente son aptos para hacer esta prueba. Cintia Macías pregunta, ¿por qué varía tanto el precio de pruebas COVID en los laboratorios de hospitales privados? ¿Quién regula y cómo se puede ayudar a población al respecto? No hay una regulación, aquí yo creo que lo manejan oferta y demanda. Acuérdense que las pruebas tienen un costo y depende del proveedor. Y si hay varios precios según los proveedores que tengan esa capacidad, y ya cuando tú las adquieres y tú pones un laboratorio, bueno, pues tú haces un costeo de acuerdo a tu inversión y le pones un precio que consideras razonable. No hay manera de controlarlo porque no hay un parámetro a nivel nacional que te diga esto va a costar la prueba. Es la oferta y la demanda, aquí cada quien valora sus costos, ¿no? Adrián Flores, del EJA, le pregunta, doctor Pisa, que usted comentó hace algunos días que ya no se realizarían segundas pruebas para constatar la negatividad del virus. ¿Ya se está aplicando esta medida? Hay una normatividad que nos mandó la Secretaría de Salud a nivel federal que dice que en base a la experiencia científica encontrada, pacientes asintomáticos que fueron positivos, se considera que el virus después del 9º día ya no es infectante, ya el paciente no está produciendo cargas infectantes de virus. Si le hacemos una prueba seguramente va a ser positiva, pero se ha demostrado que el virus no está activo, que solo se están encontrando restos del virus, que ya no es un virus que está generando infección. Entonces por eso dicen que paciente que es asintomático y que salió positivo, a los 10 días puede estar incorporándose a su vida normal. Y los pacientes que salieron positivos y que presentaron síntomas, ya no se les hace una segunda prueba, se les está autorizando regresar a los 14 días, y sin ninguna prueba porque se considera que está apto para poder participar en la sociedad, con todas las medidas de prevención, con su cubreboca, sana distancia, no estar en lugares concurridos, y puede reincorporarse pronto. Esto es resultado de todas las investigaciones que se siguen haciendo sobre el comportamiento del virus.
Efectivamente, cuando empezamos les hacíamos la segunda prueba y nos salía positivo, le hacíamos la tercera, hasta la tercera llegó a salir positivos y no los dejábamos salir, pero efectivamente se comprobó que ya no es el virus activo, son restos del virus, o por ahí que llaman cadáveres del virus. Entonces, eso es lo que está dando positividad. La prueba PCR es tan sensible que con cualquier mínima cantidad del ARN o de la sustancia del virus que encuentre, inmediatamente lo considera positivo. Entonces, pero ahora con la experiencia que he ido teniendo a nivel internacional y local, se ha demostrado que la capacidad de infectar del virus, pues en los asintomáticos disminuye en el 10º día y en los sintomáticos en los 14 días puede salir sin ningún problema. Claudio Bañuelos pregunta, ¿cuántas personas han donado plasma de los más de 2.700 recuperados? Es muy importante esta pregunta. Aprovecho para decirles, por favor, a todos los que fueron positivos y que tuvieron síntomas, acudan al centro de transfusión a ser candidatos de donadores porque necesitamos mucho plasma. Efectivamente son una gran cantidad de más de 2,000 gentes que fueron ya dados de alta. Solo tenemos 20 pacientes que han donado plasma. Les invitamos a todos que seamos benévolos, que seamos agradecidos y que acudamos a aportar esa poquita parte de su biología o de sus órganos. Un plasma es muy importante para un paciente que esté grave. Esa sustancia líquida de la sangre quizás pueda salvarle la vida, si no a un familiar, pues a algún semejante que en este momento lo esté necesitando. No es suficiente, necesitamos más, muchos, porque sigue habiendo enfermos, afortunadamente la mayoría asintomáticos, y los que están en un hospital y que ocupan tratamiento, pues el único tratamiento hasta ahorita que está comprobado que genera buena respuesta y que da mejoría a los pacientes graves es el plasma de pacientes recuperados. Entonces les invito por favor que nos solidaricemos en esta campaña, que acudamos al centro de transfusión, que seamos solidarios con todos los enfermos que se van a presentar o que están ahorita y que hagamos esa donación de esa parte de plasma que nos hace falta. Concluiríamos esta conferencia de prensa con una pregunta y con un mensaje final del doctor Pisa. ¿Cuánto tiempo en promedio tarda en recuperarse una persona con tratamiento de plasma? Esta sería la pregunta y ya un mensaje final, doctor, para cerrar esta conferencia. El tiempo es impreciso porque acuérdense que un paciente que está grave y se le empieza a administrar plasma, tenemos que ir viendo su respuesta, cómo va evolucionando y si ocupa más dosis de plasma. Entonces, el tiempo es impreciso. Hemos hablado que hemos tenido pacientes en terapia intensiva hasta más de un mes y esto va a ir evolucionando y evolucionando y evolucionando. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es que se tenga el medicamento o que cuando no haya el medicamento aún, solo el plasma, pues vamos a tener que tener mucha cantidad de plasma y les pido por su apoyo. El tiempo no es muy claro ni se puede definir. El mensaje que le puedo dejar ahorita, ante la ausencia de un tratamiento, ante la ausencia de una vacuna, que por ahorita ya hablamos de meses afortunadamente de una vacuna, ya no hablamos de años, y quizás para finales de este año o principios del otro ya tengamos la primera vacuna. Hay muchos estudios que están en ese proyecto. Le seguimos insistiendo que lo único que ha funcionado y lo que va a seguir funcionando mientras no tengamos esas dos opciones es lavarse las manos, usar la mascarilla. Ya no le voy a llamar cubreboca, porque a lo mejor por eso la gente dice, no, nada más es cubrirnos la boca. No, es mascarilla de protección, porque hay que cubrir desde la nariz hasta la barbilla. Pero como le decimos cubreboca, quizás mucha gente por eso nada más se cubre la boca. Y no, acuérdense que es desde la nariz hasta la barbilla. Lo único que ha funcionado y que ha demostrado que ha funcionado hasta el día de hoy es el distanciamiento, la sana distancia, lavarse las manos, usar la protección de la mascarilla y no acudir a lugares concurridos, y cuando no haya jabón y agua, con gel antibacterial. Eso es lo único que ha funcionado hasta ahorita, y mientras no tengamos esas dos opciones que son vacunas y tratamiento, es lo único que nos podemos hacer en este momento. Cuidarnos para no enfermarnos. Y ya cuando salga la vacuna, creo que debemos seguir conservando estas medidas de prevención porque el virus va a tardar un tiempo en nuestra compañía o va a vivir con nosotros durante mucho tiempo o quizás para toda la vida de la existencia del ser humano, ¿no? Entonces, por favor, les pido que no hagamos caso omiso de estas recomendaciones. Muchas gracias.
Este es un gesto de solidaridad, de generosidad de la población de Aguascalientes. El hecho de haber tenido una PCR positiva, de ser un paciente relativamente sano, nos abre la posibilidad de que puedas donar vida. En un esfuerzo conjunto entre investigadores del Hospital Hidalgo y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, comenzará la aplicación del tratamiento de plasma a pacientes que tienen un estado de salud grave a causa del coronavirus. Básicamente es aprovechar el sistema inmunológico que obligatoriamente, por su diseño natural, forma anticuerpos para atacar los diferentes microorganismos. Entonces, lo único que sucede es que necesita cierta cantidad de días para generar esos anticuerpos. Entonces, toda la población que estuvo en contacto o que tuvo infección por este coronavirus va a generar anticuerpos en menor o mayor grado. Entonces, vamos a aprovechar ese suero, ese plasma de esos pacientes que tienen los anticuerpos y se les va a infundir a pacientes con padecimiento grave por coronavirus. Por su parte, la titular del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea explica qué requisitos deben de tener aquellos candidatos que deseen donar plasma, pero también cómo funciona el proceso de recolección y procesamiento de la misma. Nosotros valoramos a los donadores, tienen que ser mayores de 18, menores de 65, no deben de tener enfermedades, obviamente crónicas que afecten obviamente su donación y son sometidos a todo el proceso como cualquier otro donador. El plasma que se obtiene es un promedio de 600 mililitros, que es lo que nosotros obtenemos en estas bolsas. Con un donador que pueda venir con nosotros podemos obtener hasta 3 dosis y podemos obviamente beneficiar a 3 pacientes. Tras este procedimiento, Arreola Guerra explica cómo funciona en el cuerpo el plasma para combatir el COVID-19. Esos anticuerpos lo que hacen es señalizar el virus, se le pegan al virus y eso permite que las células los ataquen. Y el mismo anticuerpo tiene una propiedad que ayuda a eliminar ese virus. El también investigador del Hospital Hidalgo ha comentado que, de acuerdo a hallazgos científicos, esta terapia ha mostrado resultados positivos a corto plazo para los pacientes graves. En el plasma se infunden 2 unidades de plasma, una el primer día, otra el siguiente día de 200 mililitros y en el caso de la inmunoglobulina se administra por 5 días. Y sí, se ha visto que cuando hay mejoría se ve muy temprano, entre 3 y 5 días se ve una mejoría muy clara. Explicó también que tras la autorización de la COFEPRIS, este tratamiento podría beneficiar en una primera etapa a alrededor de 200 personas. Por este tratamiento, asumiendo que no hemos llegado todavía al pico de contagios, puede beneficiar fácilmente a más de 100 pacientes, si no es que 200 pacientes solo en el Hospital Hidalgo. En cuanto recibimos la autorización de COFEPRIS, nos dimos a la tarea de empezar el protocolo, de aleatorizar a los primeros pacientes y se está dando tratamiento ya en estos momentos. Para aquellas personas asintomáticas que hayan padecido este virus y deseen apoyar a pacientes que se encuentren graves, pueden comunicarse al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea a los teléfonos 977-5211 y 977-5212.